Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro live con Fashion Revolution México. Vamos a hablar y de este live se trata del índice de transparencia. Hola. Vamos a esperar a que se una también Fashion Revolution para empezar este live súper importante de los hallazgos que se tuvieron en el índice de transparencia del año 2021. Entonces, esperemos que se conecten pronto. Hola chicos de Arlénica que también están dentro de este proyecto. Esperemos nada más a que entre. Hello. Hello, hello. También si quieren apuntar ahorita algunas de las preguntas que quisieran hacer sobre el índice de transparencia, si ya lo leyeron o así, pues pueden ir poniéndolas para que no se nos pase y poder sacar toda la información. Esperamos a Efraín a que se conecte. Igual si están chicos de Arlénica podríamos hasta empezar con ustedes si quisieran. Hola, hola. Hello. Estamos esperando solo que Fashion Revolution ya entró. Entonces vamos a mandarle... Efraín, si nos quieres mandarle invitación, no creo que te puedo invitar yo. Hello. Hola Charlie. Ya les mandé chicos de Fashion Revolution la invitación. Hello. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Efraín? ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias. Qué gusto verte. Ay, ya sé, igual. Habíamos hablado un poco del índice de transparencia en la conferencia, pero obviamente quisimos hacer un live con ustedes para que nos platicaran muchísimo más, ¿no? Porque la conferencia fue como nada más a grandes rasgos y estábamos hablando más de transparencia y todo eso. Y pues digo, el índice ahorita que es tan importante y ya siendo el segundo año y estos resultados que lamentablemente no fueron como los esperábamos, entonces pues hay que alentar más a la gente, ¿no? Para cambiar estos resultados para este año. Entonces, si Sí, quieres. definitivamente. Y ha sido también muy interesante ver la reacción de la gente. Este año tal vez con esta segunda edición, se han interesado más en entender los resultados, tal vez como en entender de qué manera podemos usar este índice de transparencia o estos índices de transparencia como consumidores, como marcas también, marcas más pequeñas quienes nos han contactado bastante preguntando más detalles sobre el índice y eso nos parece un buen efecto. En muy poco Sí, tiempo, tenemos poquito que lo sí. publicamos. Justo esa iba a ser una de mis preguntas, que cómo veías la reacción de los consumidores en respecto al año pasado o a ¿no? Pero antes de eso, igual si quieres, porque no sabemos si tenemos gente que no conoce bien cuál es el índice o de qué trata, hacemos una pequeña resumen de qué es el índice y qué es Fashion Revolution, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues Fashion Revolution es una organización donde nos encargamos o lo que queremos hacer es mejorar las prácticas dentro de la industria de la moda y lo hacemos desde distintas acciones.
Una de ellas es que el índice de transparencia de la moda, que es un reporte que evalúa la información pública que tienen las empresas más grandes de moda, de calzado y retailers en el país, más grandes por su nivel de facturación y que tienen que ver con cinco ejes en particular que tienen varios indicadores cada uno de ellos. Y son políticas y compromisos, es gobernanza, trazabilidad, es debida diligencia, que tiene que ver con su cadena de suministro, y temáticas destacadas, que bueno, ahí es donde es la sección más amplia, que tiene que ver más con el medio ambiente y hacia el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible. Sí, sabes, a mí me encanta también el índice como una nueva, bueno, no una nueva, que lo estemos incorporando en México, justo para poder decirle a la gente qué es lo que quisiera el consumidor saber de lo que está haciendo las empresas, ¿no? O sea, como muchas veces los consumidores dicen, es que no entiendo ni siquiera qué es lo que hacen en la producción, entonces, ¿cómo puedo saber si está bien o está mal o qué es lo que están haciendo? También es importante recalcar que usted recalca mucho, no es una guía Uh -huh. de marcas, es solo pues ver y llenar estos checkpoints de qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, igual me gustaría que contaras un poco justo cuál es el proceso de este índice, o sea, qué es lo que hacen. Sé que en el índice viene un poco, pero es todo, o sea, que la gente entienda también todo el trabajo que conlleva, ¿no? Hacer este tipo de investigaciones. Sí, y eso es de eso se trata, es una investigación que nos toma más o menos un año hacerla y que lo que nosotros evaluamos es la información pública que tienen las marcas en sus plataformas digitales. Esperamos encontrar parte de sus políticas dentro de sus páginas de internet, ¿cierto? Entonces, así como podemos encontrar el aviso de privacidad de todas las marcas o de todas las empresas prácticamente que ya lo cumplen porque la ley se los pide, entonces, de esa manera, así queremos encontrar otro tipo de políticas, ¿no? Sin embargo, lo ideal es que no estén hasta abajo de la página de internet, ¿no? Como en una letra que casi no se percibe. Es decir, algo que sea fácil. Pero bueno, ha sido un poco complicado y hay algunas marcas que sí lo consideran dentro de sus páginas de internet, hay otras que definitivamente no, o que es muy difícil llegar a esa información, por lo que nosotros lo que hacemos es un primer ejercicio de buscar esta información que queremos nosotros encontrar en sus páginas de internet. Si no la encontramos, entonces nos comunicamos con las marcas para saber si la tienen y que a lo mejor no la tienen pública. Entonces, pues los invitamos a que lo publiquen y les explicamos el por qué, ¿no? Y por qué la importancia. No tenemos tantos casos de éxito, pero sí hemos tenido un avance con algunas marcas, ¿no? Quienes sí han entendido lo que estamos buscando y el por qué es importante comunicarlo. Y entonces, pues han hecho un esfuerzo bastante considerable para poder hacerlo. Sin embargo, pues también necesitamos más presión, ¿no? De que nosotras y nosotros como personas, como consumidores, pues hagamos ese ejercicio de buscar en la página de internet y que nos vamos a dar cuenta de que lo primero que vemos es todos sus productos, ¿no? Como entramos directo a su tienda en línea y eso es lo que las marcas quieren, necesitan, tal vez, pero pues también necesitamos interesarnos más por la simple filosofía empresarial, que nosotros sepamos de dónde viene y a dónde va esta empresa y qué guía, qué hoja de ruta tiene, ¿no? Para poder llegar a su visión. Sí. Oye, y esta investigación, o sea, ¿qué es la información? No que nos digas toda, porque obviamente es mucho el cuestionario, ¿no? Pero, o sea, cuando ustedes entran a la página de internet, ¿solo cuenta la página de internet o también ven sus redes sociales, por decir ahora también? ¿Y qué es lo que sí quisiéramos todos verlos en primer pantalla, como todo lo que están trabajando, ¿no? Dentro de su cadena, su producción, junto con la gente que está trabajando en la empresa, qué beneficios tienen, todo eso. Pero, ¿qué tipo de información es la que buscan? No sé si me explico, y más porque pues es mucha, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuánto tiempo les lleva hacer esta investigación? Sí, bueno, usamos también como una fuente a las redes sociales. Sobre todo lo utilizamos en esta última edición porque hicimos unos indicadores que tienen que ver con la respuesta de las marcas ante la pandemia.
Y gran parte de esas acciones que las marcas sí están comunicando están en sus redes sociales, ¿no? Están en su Instagram, en su Facebook. Entonces, por ejemplo, estos videos que hacen, ¿no? De cómo están, de las condiciones hacia a sus tiendas, etcétera. Entonces, eso lo podemos tomar nosotros como un indicador. Pero no es el caso de la mayoría. La realidad es que es solamente como, puedo casi asegurar que lo relacionado a la pandemia es lo único que pudimos encontrar en las redes sociales y de pura casualidad. Eh, y el tipo de información que buscamos, pues es que las marcas nos digan dentro de todos estos ejes que les comenté en un principio, pues cuáles son sus planes, qué es lo que están haciendo ahorita para mejorar las condiciones laborales de la gente y que nos digan si dentro de su cadena de suministro hay sindicatos, hay contratos laborales y si hay, que sepan algunos números como de cuántas mujeres están trabajando, cuántos hombres, si han encontrado dentro de sus procesos de auditoría algo que estén tratando de resolver, etcétera. Es decir, esa información, pues sí, bastante profunda lo que nos gustaría encontrar y es también por eso que no tenemos tan buenos resultados porque en México no hay una presión tan estricta para que para que lo divulguen, tal vez para que lo hagan, a veces sí, en las auditorías, pero las auditorías se quedan en un reporte muy interno y no se divulgan, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros queremos impulsar. Y sí, son muy pocas marcas las que tienen la mayor información, ¿no? O sea, pues tenemos el 6% de 31 marcas que son evaluadas, el promedio 6% de transparencia y que está muy concentrado en alrededor 7 marcas. Sí, claro. Oye, es que también otra de las cosas que quería preguntarte, porque este índice empezó, ¿no? Con el internacional hace, si no mal recuerdo, 6 años más o menos. Entonces, ¿qué tiene diferencia también este índice, el internacional, con el mexicano? O sea, cuando lo separan es porque cambian también el tipo de preguntas hacia lo cultural que nosotros estamos pasando. Ejemplo, no sé, lo que pasó esto con Levi's en Oaxaca, ¿no? O sea, Levi's es una de las marcas que está con ustedes, entonces ponen también este tipo de preguntas en sus, o sea, en sus cuestionarios, en este índice, como si estás trabajando con comunidades, si les haces un pago justo, bla, bla, todo esto. Ujú. Sí, hay una diferencia. La metodología es la misma. Las marcas a las que nos dirigimos son distintas. Recordemos que tanto Fashion Evolution Global, que están en el Reino Unido, como Brasil y México, somos los únicos 3 países que lo hacemos. El Reino Unido se encarga de evaluar a las marcas internacionales más grandes, no específicamente a las marcas del Reino Unido. Brasil sí evalúa las marcas brasileñas, así como México las marcas mexicanas. Los contextos son distintos, ¿no? Por ejemplo, Brasil pues tiene también marcas que tienen que ver con sandalias, con ropa de playa, por la cantidad de concentración de la población que están en las costas del país o bueno, por el clima, etcétera. En México, pues también metimos el calzado, le dimos mucho empuje porque todavía 9 de cada 10 zapatos que se producen, que se comercializan en el país son mexicanos, ¿no? A pesar de toda esta invasión de productos importados, todavía la producción es muy grande, así como retailers. Entonces, la metodología es la misma, buscamos información que las marcas divulgan y donde sí tenemos oportunidad de contextualizarlo mucho más es en la parte quinta de temáticas destacadas, donde con la ayuda de un consejo asesor que está integrado por distintos especialistas de organizaciones civiles, cámaras empresariales, academia, etcétera, nos ayudan a hacer como este mapeo cuáles son los temas de importancia en este momento en el país que debemos de considerar para buscar o para presionar de alguna manera a las marcas. Precisamente en este segundo índice incluimos un indicador que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad cultural de las comunidades originarias. Esto con la intención precisamente de ponerlo sobre la mesa dentro de las marcas. Es decir, como que dentro de la sociedad, como discurso público, lo tenemos. Estamos haciendo presión, lo estamos hablando, pero para que las marcas mismas también comprendan del por qué es importante y a qué nos referimos y también explicar de qué se trata, ¿no? Entonces empezar como toda esta narrativa que tenemos como sociedad, tal vez como consumidores ya, no necesariamente las marcas lo tienen internamente, por lo que es importante como también dialogar y entender el por qué hacen lo que hacen.
En el caso de Levi's, no, en este segundo índice, cuando sucedió el caso de Levi's, ya Ya. estábamos a punto de publicar. Entonces, pues digamos como que esto sucedió demasiado tarde para poder darle un empuje desde otra perspectiva. Pero para este siguiente índice, el tercero, pues sí vamos a fortalecerlo, ¿no? Y no solamente con Levi's, sino con todas las demás marcas. También tenemos Yo te unas digo Levi, marcas que que fue la que pasó ahorita, ¿no? O sea, que sí, justo sí, pasó antes de que saliera y pues es algo que llama la atención más acá en México y con todo esto que ha pasado, que a mí me da mucho también, antes no veía que nosotros las personas mexicanas defendiéramos tanto, ¿no? O sea, el trabajo y así, y ahora lo veo muchísimo más que al principio cuando empezamos y eso me da mucha alegría y espero que sigamos igual, pero como dices, ¿no? O sea, no es decirle a la marca, o sea, está súper mal que te pase, sino ayudarla o guiarla a hacerlo de la manera correcta. O sea, no está mal que hagan una alianza o que trabajen con comunidades, sino que lo hagan de la mejor forma, ¿no? exactamente, sí, un poco para allá vamos, ¿no? O sea, no es precisamente como el eje central de Fashion Revolution, sin embargo, precisamente por el contexto, tenemos como Fashion Revolution México, pues sentimos ese compromiso, ¿no? De darle también como un impulso y trabajar junto con otras organizaciones, quienes sí se dedican a esto específicamente y quienes impulsan el reconocimiento de la identidad cultural de las comunidades originarias. Entonces, bueno, pues en eso estamos y haciendo este índice donde también una intención desde el equipo mexicano es que estos indicadores que nosotros podamos proponer hacia la apreciación cultural, entonces también lo escalen y que lo asuman tanto en Brasil como en el Reino Unido. O sea, es tratar como de llegar a ese nivel para que pueda ser mucho más global el impacto, ¿no? Que ojalá que para esta siguiente edición lo podamos conseguir. Sí, porque justo también esto que acabas de decir, fue una de las preguntas que les hice en la conferencia, pero te la vuelvo a decir, ¿no? O sea, justo si hay una comunicación interna dentro de las marcas que ustedes tienen internacionales, ¿no? Levi's, C&A, o sea, porque C&A y Levi's tienen completamente otros índices en el global al mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia si se supone que es la misma compañía? Entonces, no sé, también me da curiosidad ese tema. Sí, y es muy curioso y también lo hemos aprendido con la marcha. Eh, Tomemos en cuenta que estas marcas internacionales pues también legalmente deben de estar establecidas en cada uno de los países donde tienen pues producción, donde tienen comercialización, etcétera. En el caso mexicano, pues precisamente, aunque sí usamos datos que tienen que ver con la marca de forma global, digamos, nos comunicamos con los equipos mexicanos para saber ellos específicamente qué es lo que están haciendo o qué es lo que están, sí, proponiendo como en México. Nos damos cuenta que todavía falta bastante, un camino por recorrer, porque estos equipos mexicanos siguen teniendo los mismos lineamientos del corporativo, digamos, ¿no? A nivel global. Y aunque hay ciertas acciones que tienen que ver con el país y que sí son, bueno, se reconocen y lo tienen muy, muy, muy bien presente, aún así no es la mayoría de lo que hacen. Entonces, todavía incluso las decisiones se toman desde el corporativo global, no precisamente desde el equipo mexicano, sea quien sea que lo represente. Entonces, eso es lo que hemos entendido también de cómo es que están funcionando y también pues es un área de oportunidad para nosotros de incidir, ¿no? O sea, de saber, bueno, por lo menos ya sabemos que existe un equipo mexicano con quien podemos comunicarnos y que ellos también comprendan, ¿no? Que ya estando ahí, pues también es importante que ellos entiendan la importancia de la transparencia, de la trazabilidad y de todo esto que nosotros promocionamos y que ellos nos ayuden también a escalarlo a lo global. Oye, pero una pregunta, o sea, ahorita que estabas diciendo, me vino a la mente, ¿no debería de cambiar entonces un poco su índice, pero en lo global? O sea, incluir otros temas en lo global. Si estamos viendo ahora, igual en México y Brasil son los únicos países que lo están haciendo, pero Fashion Revolution está casi en todo el mundo ya, ¿no? Entonces, que empezara cada quien a hacerlo en sus países, pues te vas a dar cuenta de la falta de comunicación que hay en estas tiendas, en estas marcas internacionales, ¿no? Entonces, no sé, digo, porque este no es tu tema, tú no haces el global, pero se ha considerado como hacer algunos ajustes en el global. Por eso, o sea, si no tienen una buena comunicación, por eso hay tanta diferencia, ¿no? Y aunque tú digas, y estamos hablando aquí un poco el greenwash, ¿no?
O sea, si tú mundialmente estás diciendo que haces esto, o Levi's que está sacando estas nuevas producciones con otros tipos de materiales, pero si no lo aplicas en México, y hablando otra vez con el índice de México, pues México que somos un país productor de denim, Ujú. pues ¿dónde está la coherencia en lo global, no? O sea, Sí, si produces en definitivamente. México. Sí, es entender cómo funcionan es bastante complejo y es también algo que hemos platicado con el equipo global. No es algo que pretendan resolver o cambiar de inmediato, pero precisamente como el hecho de hacer un índice brasileño, un índice mexicano y ojalá que se sumen más, es para entender precisamente cómo es que de forma localizada o local funcionan, para que a partir de estos indicadores que tenemos, a partir de estas redes, lo que tú quieras, entonces ya podamos ir también como escalándolo, ¿no? Será muy lento, pero hacia allá pretendemos ir. Sí, digo, o sea, también esto, por eso queremos hacer el live con ustedes, porque a veces como consumidores nosotros decimos, vemos el reporte y decimos, ay, o sea, qué fácil, ¿no? O sea, ya ves un reporte de 60 hojas y dices, ay, súper fácil, pero queremos compartirle a la gente lo que implica, ¿no? Hacer todo este reporte y que es un reporte que se hace todo el año y que tienes también este tipo de trabas, ¿no? O sea, quisiéramos tener más comunicación, pero no se puede, entonces, y luego la pandemia no lo hace fácil, que empezaron ustedes el año pasado apenas, entonces queremos también generar ese tipo de empatía, ¿no? Sobre la generación que se está haciendo con este índice de transparencia. Otra de las cosas que te quería preguntar, que igual lo comentaste al principio, pero voy a volverte a preguntar porque ya hay más gente, es justo esto, ¿no? ¿Cómo ves tú la diferencia entre el índice del año pasado con tanto de marcas como consumidores o diseñadores locales? Pues mira, son índices que varían demasiado, ¿no? O sea, comparándolos, no podríamos compararlos mucho porque también incluso, repito, aunque la metodología no cambió, pero sí cambió el contexto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el primer índice de transparencia, estábamos evaluando la información que tenían las marcas de un año antes, o sea, digamos como del 2019. Y del 19 al 20, muchas cosas cambiaron. Entonces, del 20 al 21 cambiaron todavía mucho más por efectos de la pandemia. Entonces, nos costó bastante trabajo al momento de analizar la información porque no estábamos muy seguras y ni seguros cómo entenderlo, cómo interpretarlo de una manera fácil para comunicarlo a la gente, ¿no? Entonces, fueron resultados tan diferentes y de pronto como que hay algunos indicadores que tenían en el primer índice que en el segundo ya no, y entonces, pues comunicarnos con las marcas para saber qué pasó, por qué fue que ya de un año a otro ya quitaron o bajaron esta información que tenían pública. Entonces, entender también las prioridades que ellas tenían, en fin, fue bastante complicado. Creemos que para este tercer índice de transparencia ya podremos tener un poco más, un mayor comparativo y que sea un poco tal vez más, ojalá, más fácil de analizar, de entender y de transmitir, porque pues ya son contextos similares, por lo menos el anterior con este que viene, ¿no? Entonces, hablando de los resultados, pues eso es lo que se puede ver. Se sumaron, son 10 marcas más, ¿no? Que se sumaron, perdón, 11. De 20 pasamos a 31. Agregamos una marca más internacional, entonces ya son 3 internacionales que tenemos para compararlas también con las mexicanas. Y también hicimos estos cambios en los indicadores, donde incluimos esta sección bastante fuerte que tiene que ver con la reacción hacia los efectos de la pandemia. Y también como que nos dimos cuenta de que teníamos forzosamente que modificar ciertos porcentajes de los indicadores porque antes, digamos, como que era un equilibrio entre que nos lo cuenten y que nos digan cómo lo hacen. Entonces, ahora ya le quitamos a este de que nos cuenten, ¿no? O sea, es más bien, nos importa más saber qué es lo que estás haciendo, no nada más que nos digas que lo haces. Y ahí, en esa parte de la metodología, es donde también encontramos que se reducen los niveles, porque a lo mejor nos pusimos un poco más pesados, ¿no? En el tipo de información que queremos saber. Y se ve como en pasar de un 7% a un 6% de transparencia, y entre otros datos también es interesante. Pero, Pero pero sabes que creo que está súper bien también que lo cambien ustedes y que sean más estrictos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque
tenemos 6 años con el índice de transparencia global y no se ven cambios, ¿no? O sea, sí se ven cambios, pero solo de la boca para afuera Sí, y no con las acciones. Entonces, si ustedes desde ahorita, o sea, les dan más oportunidad de aprender lo que ya pasó en el global, ¿no? O sea, si ahorita están viendo que no se están poniendo las pilas las marcas, por así decirlo, bueno, pues sí nos vamos a poner más estrictos porque tú tampoco estás cooperando con nosotros, ni claro. con nosotros me refiero en sí consumidor, ¿no? O sea, no Fashion Ujú, Revolution nada más. ujú. Sí, definitivamente. Sí, creemos que era un paso que teníamos que tomar y fue un buen momento para hacer ese tipo de presión, que de todas formas, pues ver los resultados de esa presión nos va a tomar un ratito, ¿no? Afortunadamente hay por lo menos dos acciones que me gusta mucho compartirlas, cosas como que, bueno, más bien digamos, efectos que no esperábamos, como Fashion Revolution México ni Arlénica, que están muy padres. En particular, fue el interés de un grupo de marcas dentro del índice, quienes decidieron integrarse para poder capacitarse junto con una organización, con Save the Children, para poder, para poder generar una política o un mecanismo donde identifiquen trabajo infantil dentro de su cadena de suministro. Okay. Están en ese proceso, entonces hasta que no lo terminen, pues no tendremos tampoco nosotros algo que comunicar, pero es algo que está sucediendo. La otra es también otro grupo de empresas quienes se interesaron en impulsar políticas hacia, bueno, con perspectiva de género. Entonces, eso también, ¿no? O sea, nosotros como Fashion Revolution y a través de nuestro consejo asesor, pues las acercamos a una institución académica para que pudieran tener este tipo de capacitaciones, etcétera. Entonces, no creíamos que esto fuera a suceder tan pronto, sinceramente. Nos da muchísimo gusto. No podemos decir que ya tiene resultados porque apenas estamos No. en esa fase inicial, pero pues me parece que sí es una de las cosas que sí, no encontrarán en el índice, pero se los cuento, ¿no? Creo que es importante también saber que hay voluntad de poder mejorar. Celebrar estas pequeñas batallas, ¿no? También. Definitivo, sí. Y yo creo que también lo que pasa mucho en México es que no saben pues que es importante realizar este tipo o compartir este tipo de información. O sea, hay muchas textileras también, por decir, por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos metemos a ver y investigarlas y así también, que dices, todavía siguen con Windows 98 casi casi en su página web, ¿no? Entonces, falta este ejercicio de comunicación, o sea, tener una mejor comunicación hacia los consumidores de lo que ya están realizando. Es igual y Sí, si tienen tratamiento de agua, pero no lo comunican. Entonces, exacto. solo está así, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, y eso pasa mucho precisamente, ¿no? Y también creo que algo que nos hemos dado cuenta y porque, digamos, como ciudadanas y ciudadanos tenemos o ejercemos una presión muy fuerte para las empresas relacionado a mitigar efectos medioambientales o a reducir los efectos medioambientales o a comprometerse o a exigirles todo relacionado al medio ambiente. Entonces, las marcas también sienten esa presión y hacen lo primero que se les ocurre con tal como de calmarnos, ¿no? Eso no necesariamente debería de ser así, porque entonces se olvidan de otras cosas que son también o igualmente importantes, como los trabajadores mismos. Entonces, de pronto es que ya platicando con las marcas, entonces nos damos cuenta de que tienen ciertas condiciones laborales para sus empleados, a lo mejor de primer nivel, ¿no? Ellas solamente. Y bueno, está bien, pero comuníquenlo. Entonces, si no lo hacen, pues es también como que no solamente que no sumen puntos para el índice, eso es tal vez lo de menos en este sentido, sino que también como ciudadanas y ciudadanos sepamos que también están haciendo otras cosas y que también nosotros podríamos empezar como a abrir ese abanico, ¿no? Donde no solamente presionemos hacia lo medioambiental, sino que también conozcamos otras cosas que son importantes considerar. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, o sea, por eso te digo, como que siento que a veces es tanta información y son tantos procesos dentro de la creación de nuestra ropa que no sabe, o sea, y nosotros sabemos cuando nos hablan y nos preguntan, es que no sé dónde empezar, no, o sea, no puedes empezar por todo, ¿no? Te vas a volver loco. O sea, Ujú. tienes que decidir cuál batalla es la que quieres pelear y luego, Exacto. y luego ya ir incorporando las demás. O sea, ese es un punto muy importante y a las marcas eso también les pasa. Entonces, si una No. persona pequeña, si un diseñador local tiene ese problema,
pues ellos tienen procesos muchísimo más grandes y tienen muchísima más gente dentro de su estructura, ¿no? Entonces, pues sí, por eso va un poco más lento. Otra de las cosas que te quería terminar, bueno, no terminar, pero preguntar, que fue lo que dijiste sobre los consumidores. O sea, hay más gente que descargó este índice, les preguntan más sobre este índice consumidores o diseñadores locales. Si quieres, volvemos a ese tema. Ujú. Sí, pues afortunadamente quienes nos consultan más son marcas, como marcas pequeñas, ¿no? Como emprendedores, emprendedoras, diseñadores, diseñadoras, quienes tienen este interés de hacer su propia empresa, su propia marca, o de encontrar una posibilidad también como para sumarse a las cadenas de suministro de las marcas más grandes, que es totalmente válido. Entonces, nos preguntan cómo es que pueden usar este índice de transparencia para ellas, y eso nos encanta contarlo porque pues es precisamente como que nos demos cuenta de que la información que hay dentro del índice de transparencia también se puede aplicar a otras escalas. Nosotros nos enfocamos a las marcas más grandes porque entendemos que son las que mayor responsabilidad tienen, que son las que más lejos llegan y quienes podrían marcar un cambio, marcar una nueva hoja de ruta. En fin, pero no quiere decir que una marca más pequeña no pueda tener políticas hacia la trazabilidad o políticas de gobernanza o políticas de debida diligencia. Creo que todas las marcas tendrán eventualmente una cadena de suministro, ¿no? Entonces, podrá ser muy pequeña, podrá ser muy cercana a ti, pero es una cadena de suministro. Entonces, tú como marca pequeña te vas a comprometer o te vas a conectar con este proveedor más allá de una interacción comercial. Y eso es lo que tratamos como de hacerles comprender que, pues, precisamente porque tenemos todo lo mejor más a nuestro alcance o es más fácil llegar a un taller o a un proveedor, pues por esa facilidad podríamos poner más atención y ver en qué podemos nosotros sumarnos para ayudar a mejorar condiciones. Sí, claro. O sea, como le dices, tienes más, tienes todo más accesible que te ayuda. Pues yo creo que nos dicen que al contrario. ¿Qué dice? Es Sí, mejor tener en mente estas políticas desde un inicio, por supuesto. sí, sí, ajá, o sea, eso justo era lo que iba a decir. Ya cuando eres pequeño, pues empiezas ya a tener tus bases, ¿no? O sea, ¿qué es lo? Por eso nosotros eso es lo que decimos cuando nos buscan. ¿Qué hago primero? Bueno, ¿qué problema es el que quieres atacar, seas grande o seas pequeño, ¿no? O sea, a ti te interesa residuos, ¿no? O sea, con todos los residuos y el exceso de residuos que tienen, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con estos residuos? Y ya tienes tus políticas justo como nos está diciendo, Mm. ¿no? Pero en sí, pues sí, vamos a ver un efecto mucho más grande con las grandes, ¿no? O sea, a comparación con las chicas. Sin embargo, otro punto que tengo con lo de las chicas es que dicen, es que yo no tengo, o yo no tengo tanto efecto, entonces por eso no lo publico. Entonces nosotros siempre decimos, no, publica lo que hagas, o sea, lo que hagas. Si tienes una costurera que le pagas igual y hasta el taxi para que no tenga que estar en el metro ahorita que es COVID, Claro. pues comunica que te interesa, cómo está tu equipo de trabajo, ¿no? Y que tengan mejores ellos prestaciones, que les vaya mejor en esta situación, o que ahorita en COVID se quedaron en su casa trabajando y que no los tienes expuestos, todo esto, ¿no? O sea, es súper importante que eso también se platique y se diga. Ay, ya me acabé con todo, no puede ser. Bueno, que igual sobre este último punto que mencionas, es que sí es importante precisamente comunicar lo que haces, ¿no? Y comunicarlo de la forma correcta, narrarlo de verdad como sucede, no inflarlo, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, o sea, como que queremos dar a entender o queremos pretender que hacemos un efecto gigante cuando a lo mejor no es así, es poco creíble muchas veces, Sí, ¿no? Y entonces es mejor como tener una claridad de, a ver, cuáles son tus objetivos, ¿no? Y eso es también lo que nosotros en capacitaciones que damos, pues les decimos, o sea, primero, está bien que quieras empezar una empresa, pero la empresa per se no tiene que ser tu objetivo. ¿Qué es lo que vas a hacer a través de esta empresa? ¿Cuál es tu propuesta de valor, no? Entonces, así empieza como preguntándote cuál es tu propósito del por qué vas a hacer esto, ¿no? Y con esa claridad es que
vas a marcar toda una hoja de ruta y que tu equipo de trabajo, incluso tus proveedores, van a comprender hacia dónde vas y cuál es tu intención para con ellos también, ¿no? Entonces, es lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, hay que comunicar, ¿no? Y no porque sea un taller pequeño, significa que no tiene igual valor que uno gigante, al contrario, ¿no? Entonces hay que ser más realistas tal vez y abordarlo todo pues desde los contextos tal cual están sucediendo. Sí, también, o sea, una de las cosas que puedes aprovechar siendo local, pues es justo, tú tienes muchísima menos reducción, o sea, haces menos reducción de CO2 si tienes a todos en la misma ciudad, toda tu cadena de producción. También, o sea, tienes menos residuos a comparación con las grandes, ¿no? El problema sí puede llegar a ser que los consumidores no entienden bien por qué sería más sustentable, que es la palabra mi sustentabilidad, no, nunca la usamos nosotros. Siempre es Ujú. responsable, porque ¿qué es responsable? Digo, ¿qué es sustentabilidad? Todo el mundo tiene diferente en esto. Entonces, una de las cosas también entendemos que es súper difícil, y eso sí lo entendemos, estar comunicando si eres una empresa pequeña en las redes sociales, ¿no? O sea, estar todo el tiempo platicando, estar todo el tiempo, o sea, la creación de contenido pues sí quita mucho, Sí. mucho tiempo, pero por eso está también tu página web y por eso también ahí puedes ponerlo y no estarlo repitiendo todo el... Nosotros lo que vemos también mucho es que lo ponen, el About Us lo ponen así súper chiquito y ponen muy poquitas cosas, entonces pues no, igual si tú eres una empresa que quieres decir que eres responsable, pues cambia tu metodología, ¿no? En vez de ponerlo en la última parte de tu página Mm. web, pues igual ponlo en la mitad o ponlo abajo de tus productos o no sé, o sea, hay muchas formas en las que podemos comunicarnos si tenemos creatividad. O sea, Sí, sí, totalmente. Y eso también, o sea, regreso al tema de las políticas, ¿no? O sea, políticas que todas las marcas podemos tenerlas, o sea, y que no tienen que ser tomos ni hojas escritas así y por eso no las ponemos, ¿no? O sea, es con un párrafo muy concreto, o sea, una política es esto que, cómo resuelves una situación, ¿no? Y cuáles son tus pasos, tal vez, para resolver cierta situación. Las marcas simplemente, además del aviso de privacidad, que ya nos lo sabemos, entonces, también, ¿cuál es tu política a lo mejor de envíos, ¿no? Que el consumidor o la consumidora tenga claridad de qué manera es que tú haces tus envíos, cómo es a lo mejor una política de reparación de tu producto, a lo mejor de cambio, etcétera. En fin, esas son las políticas que necesitamos ver, ¿no? Y tratar como de comprender más sobre, pues eso nos va a conectar más con tus verdaderas intenciones, no solamente que nos digas, bueno, pues ya aquí está tu producto y gracias, ojalá que compres más adelante. Pues no, a ver, o sea, no hay que desvincularnos tanto con las y los consumidores. oye, ¿y tú como diseñador local tienes acceso a tipo las preguntas que ustedes les mandan del índice de transparencia a las grandes? Que la puedas usar como guía. Sí, totalmente. O sea, de hecho, en el índice de transparencia, ahora en este segundo reporte, no me acuerdo qué página es. En el primero es la página 16, donde ustedes pueden descargar el cuestionario que usamos para las marcas. Es decir, o sea, también eso lo compartimos para que ustedes sepan cuál es pues esa metodología, cuáles son todos esos indicadores que buscamos. Sí, porque te voy a decir, yo sí lo intenté bajar y te pidí un acceso. Ah, bueno, qué bueno que me dices. Entonces voy a revisarlo porque en este segundo índice no me acuerdo en dónde está, pero qué bueno que me dices para resolverlo. Ay, yo sí. Por eso también la pregunta me acordé que no lo pude descargar y yo, ay, le voy a decir a Efraín que no lo pude Ok. descargar. Sí, o si no, también en el índice global también está, Ok, pero sí, porque justo pues esto, todas estas preguntas, y, o sea, es muy difícil que te apliquen todas las preguntas también que están a lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, si eres pequeño también, pues te aplican muchísimo menos, pues igual tú no vas a tener una tratadora de agua ujú, o vas a tener paneles solares o lo que sea, ¿no? Pero pues puedes darte una idea de cómo irlo así cambiando hacia el contexto de lo que tú estás, porque regresamos, el punto más importante sobre una tienda, una marca sustentable es qué problemática estás resolviendo. Entonces, ujú, sobre esa, pues ya te puedes ir con la guía de ustedes, pues ir viendo, ¿no? Descartando como, esto lo estoy comunicando bien, en esto le puedo dar más énfasis, después claro. me preocupo por esto, o sea,
porque sí son muchas cosas, ¿no? Sí, precisamente esto que dices es justamente una de esas, de la forma en la que podemos utilizar el índice de transparencia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos este cuestionario y nos damos cuenta de, bueno, uno, la complejidad de todo, pero además, cuáles son los puntos de interés, si eres una persona curiosa, entonces investigarás más y te aseguro que te va a llamar la atención todo lo que nosotros estamos buscando. Hay cosas que seguramente vas a decir, esto nunca me lo había preguntado o esto nunca lo había contemplado, que era parte importante de a considerar, etcétera. Y esa curiosidad te va a llevar a investigar más y te va a llevar, ojalá, a encontrar como una contraparte mexicana tal vez, ¿no? Que te Ujú. pueda ayudar a resolver ciertas situaciones, ciertas condiciones que a lo mejor ahorita no, y que por lo menos te sirva para ponerlo en tu visión, ¿cierto? O sea, para que sea parte de tu hoja de ruta. Lo que tú dices, ahorita no puedo invertir en una tratadora de agua, pero tal vez en unos años, qué sé yo, ¿no? Hay que estar preparadas para el éxito, entonces, quién sabe que antes de lo que piensas, puedes hacerlo. Y sabes que la verdad es que a veces nos abrumamos y decimos, es que no tengo las capacidades para hacer algo, ¿no? Pero por decir, si tú eres alguien local y tú vendes productos, o sea, ya sea blusas, zapatos, lo que sea, ¿no? Dentro de la industria, hasta algo súper sencillo puede ser recolección de la prenda que ya no quiera tu consumidor. O sea, si tu cliente ya no quiere esa prenda y la va a tirar, bueno, pues que te la regrese, si es que la va a Mm. tirar, ¿no? O sea, hasta eso puede ser algo súper básico que puedes integrar en tu modelo de negocios y estás ayudando a que no termine en la basura y no tengamos todas estas montañas de ropa existente, ¿no? Igual y hasta te funciona para reducir tus costos y puedes hacer upcycling con Mm. esa ropa que te llegó, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Creo que también siempre ayer tuve una llamada, ¿no? Con una chica que me pidió ayuda con una tesis que estaba ella haciendo sobre fast fashion. Entonces me dice, es que no sé, quiero hablar de todos los impactos de la cadena, ¿no? Entonces se abruma y me dice, no encuentro información y todo eso. Le digo, a ver, creo que esto es importante y a todos nos pasa cuando empezamos a hacer investigaciones sobre este tema. Dentro de hasta de fast fashion, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Quieres hablar del textil, de los impactos solo del textil? ¿Quieres hablar de los impactos psicológicos hasta que hay culturales de utilizar este tipo? Y en los culturales, ¿eres una mamá que le compra la ropa a sus hijos o eres una niña que quiere solo utilizar ropa nueva o eres alguien que no tiene el dinero para poder comprarlo, ¿no? O sea, hay tantos problemas dentro de este mundo textil y de la industria de la moda que faltan, ¿no? O sea, faltan negocios que puedan cubrir todas las necesidades que existen. Sí, Entonces, definitivamente. O sea, creo que no siempre tenemos la claridad de todo lo que implica producir ropa, sea cual sea moda rápida o no. Es muy complejo, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera llegamos tan lejos como deberíamos, ¿no? No nos ponemos a pensar que la moda empieza desde la agricultura. Entonces, no lo concebimos como parte de cuando es parte fundamental. Entonces, hay que tener esa claridad de ese mapeo de, a ver, cuál es toda esta cosmovisión que hay alrededor de la industria de la moda. Y entonces ahí podemos empezar a seleccionar nuestras batallas, como dijiste hace rato. sí, sí, pues es que son demasiadas, entonces hay que seleccionar cuáles son las que te interesa. Sí, No, no, o sea, en nuestro caso nos interesó el compartir el conocimiento a la gente, ¿no? Pues eso es lo que estamos nosotros, tanto Materia como Fashion Revolution, eso es lo que hacemos. claro, Te ayudamos a que lo puedas lograr tú en tu marca o en todo esto, ¿no? O como exacto. consumidor también, qué compras y qué no compras, o cómo Mm, comprar mejor. totalmente. Sí, un tema. Entonces, yo tengo otra pregunta respecto al índice. Igual y esta ya va a ser ya de mis últimas. Este año, por decir, empiezan otra vez en enero o ya empezaron en enero. Y Ujú, ¿cuánto tiempo también le dejan a las marcas para contestar o cuánto tiempo es el de la investigación? ujú. Porque justo como me lo dijiste, Ok, no más que... entonces, a grandes rasgos, como está nuestro cronograma, es en enero estamos en este proceso de primero aprender o retroalimentarnos sobre lo que vivimos el año pasado como equipo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, pero ya Ok, sacamos también los datos de los resultados del nivel de facturación de las marcas del año pasado. ¿qué pasó? Entonces,
entre enero y febrero hacemos la selección de las marcas, que ahorita ya medio tenemos identificadas las 10 que vamos a meter. Entre marzo y abril hacemos los ajustes de la metodología, donde agregamos indicadores, donde quitamos, movemos, etcétera, Okay. para que en mayo hagamos la primera investigación como equipo de Fashion Evolution y Arlénica para encontrar los primeros indicadores, los primeros datos de las marcas. En junio, julio es el tiempo que les damos a las marcas para que ellas tengan el cuestionario en sus manos y para que ellas también puedan ir haciendo estos ajustes, publicando información que sí tienen, etcétera. En agosto regresan el cuestionario con nosotros y empezamos a hacer esta evaluación, ¿no? De, bueno, a ver si esto dices que lo tienes, enséñamelo y empezamos como ese ciclo de ir y venir para que en septiembre ya tengamos los resultados y septiembre, octubre le damos forma al análisis, damos un poco la estructura al índice de transparencia y en octubre, noviembre máximo ya podamos publicarlo. Ya. Sí, es que como quería que sí lo detallaras un poco más para que la gente viera, ¿no? Que no es tan fácil. Sí, No es, no, no es tan fácil. O sea, justo por eso es todo un año, ¿no? De investigación. Este, sí. son tantos temas. Entonces, eso justo era lo que te quería preguntar. Y no sé, quería cerrar también ya igual este live con qué es lo que tú esperas este de 2022 en la industria acá en México. O sea, qué es, pero lo positivo, dinos lo positivo, porque ya hablamos de muchas cosas negativas, de la falta de involucrar de la gente, de las marcas y la falta de comunicación de lo que están haciendo. Entonces, como terminar con algo positivo, ¿no? O sea, ¿qué ves tú bueno que está pasando en este 2022 que no estaba pasando antes? Bueno, yo creo que retomo lo que comenté hace rato, por lo menos en este grupo de marcas con las que tenemos relación o a través del índice de transparencia, me parece que estos pasos que están dando para resolver juntas ciertas problemáticas que quieren atacar como siguiente paso, eso es algo que vamos a ver sus efectos, me parece que entre 2022 y 2023. Entonces, yo creo que esa voluntad que han tenido las marcas para adaptarse, para aprender, para resolver, es algo que tenemos que aplaudirles. Por otro lado, también es importante como que y reconocer que las marcas están abriéndose hacia nuevas propuestas de nuevas generaciones, ¿no? Y este dato lo digo porque muchas de las marcas que son más grandes en México, que son de varias generaciones, entonces hay a veces este choque entre cómo quieren mantener las formas de hacer las cosas y sus nuevos equipos, que son gente más joven, que tiene más ideas de qué es lo que es importante ahora resolver, entonces de pronto como que no coinciden y ahora me parece que está fluyendo mucho mejor, ¿sí? Entonces ya las marcas están entendiendo del por qué, del cómo hacerlo, y eso implica, pues, precisamente que hagan este tipo de clústeres para resolver situaciones que les competen. Yo creo que eso está bueno, está interesante. Por otro lado, también vendrá una etapa de estabilidad de los precios también de los insumos, ¿no? O sea, ahorita seguimos todavía con estos efectos de la pandemia desde esta crisis de los contenedores, ¿no? Donde no está fluyendo el comercio todavía y eso trae dos cosas. Uno, que las marcas están buscando proveeduría mexicana porque se dieron cuenta de que pues no pueden depender de lo que importan de Asia. Sí. Entonces están buscando proveeduría mexicana. Al mismo tiempo, los proveedores mexicanos se están dando cuenta que necesitan elevar su nivel de calidad de lo que están produciendo y eso también está sirviendo para capacitarse, para mejorar. Y entonces, esta estabilidad a la que me refiero de los materiales es un equilibrio entre recuperar a lo mejor ciertos insumos que en México no se producen y que sí se tendrán que seguir importando, pero al mismo tiempo, pues estarán incluyéndose más proveedores en estas cadenas de suministro, proveedores mexicanos dentro de las empresas que grandes, ¿no? Que dominan el mercado. Sí. Oye, y luego ahorita que me fui con otra, se me vino otra pregunta ahorita que estaba cerrando, ¿se han acercado estas empresas de moda rápida también para este índice o solo las van a dejar en lo global? O sea, no solo Sara, o sea, hablamos por decir Shea, ¿no? O sea, que es, ahorita trae un super boom intenso que ya no vamos a hablar de moda rápida porque es otro tema completamente.
diferente, pero como que se me había olvidado pasarte a preguntar esto, ¿no? Si habían buscado estas modas rápidas o si les interesa meterlas en la de México. Sí, pues la idea, bueno, ahorita podemos decir que de moda rápida pues está tanto C&A como Zara, como las marcas más grandes que están en el índice. Y para este tercer índice estamos contemplando también meter alguna, no estamos muy seguros sinceramente de qué marca internacional incluir. Estamos medio en esa disyuntiva porque algunos quieren moda rápida, otros queremos otra cosa, entonces no sabemos. Pero creo que lo importante de incluirlas es precisamente como comparar sus procesos, ¿no? O sea, Ujú. comparar también cómo comunican ciertas cosas. Por ejemplo, algo que sí podemos aprender de esas marcas de moda rápida es que ellas sí publican sus listas de proveeduría, ¿no? O sea, no le temen a decir en dónde producen lo que producen. Son bien descarados porque la gente les sigue comprando, o sea, les vale. Sí, no importa, o sea, no tienen miedo, sí, no Sí, tendrán miedo jamás. sí, Entonces, pero como ejemplo de cómo hacerlo, es decir, que las marcas se den cuenta de que no estamos buscando un documento gigantesco ni un programa especial para eso, es una hoja de Excel donde tú puedes poner sí. tus proveedores y listo, ahí está tu lista de proveedores. Entonces, de eso nos sirve meter a las marcas más grandes, ¿no? Sí. Para tratar como de que se den cuenta de, pues no es tan difícil, pues Ujú, hazlo. claro. No sé, ¿sabes? Ay, yo ya dando consejos aquí en el live, pero que estaría interesante que juntaran a las internacionales que hacen su producción en México. O sea, Patagonia, Nike, Adidas, o sea, esta parte, ¿no? Que hacen confección y todo eso que la hacen acá en México, pues sería como muy importante que sean parte del índice, ¿no? Porque su producción está aquí, más como Patagonia, que tiene esta bandera de ser súper responsable, pues Ujú. entonces, pues sí, responsable acá en México donde haces tu producción, ¿no? O sea, sería muy Y interesante. es totalmente, y eso que acabas de decir es justamente también lo que estamos discutiendo, ¿no? Por eso, o sea, el propósito es incluir a una sola marca internacional más y estamos viendo como, a ver, cómo, y esto que acabas de decir es una de estas lógicas que estamos proponiendo y me parece que sí va por allá y tendrá, a lo mejor, casi seguramente, será una marca deportiva. Sí, pues es que justo, o sea, pasa mucho, ¿no? Con estas marcas hacen muchas sus confecciones aquí porque todo lo que venden en América está en México, casi Sí, todo, pues, y Levi's y Patagonia lo mandan a Europa, todo lo que producen en Yucatán, pero, o sea, estaría interesante, ¿no? O sea, que se ponga la bandera también en los países donde producen, no solo totalmente, en donde está el corporativo. exactamente, sí. Eh, Bueno, entonces, yo no sé, Efraín, si alguien tiene una pregunta, ya no les iba a decir, si alguien tiene una pregunta que quiera hacerle a Efraín sobre el índice de transparencia, pues adelante, nos las puede hacer. Yo por mi parte, yo me podría quedar platicando de esto toda la vida, pero sí, ya de repente ahorita volteé a ver y ay, 7:50, qué Oh, rápido. sí, sí es Sí, cierto. de No que había lleva visto la hora. 50, que es súper rápido. Pero ya saben, cualquier duda que tengan sobre el índice, Fashion Revolution siempre tiene sus puertas abiertas y les pueden hacer preguntas de lo que quieran. También en materia, con mucho gusto les ayudamos. Si tienen muchas dudas, pues están nuestras conferencias donde invitamos a Efraín. Ya van 2 años que está con nosotros y tenemos a gente más internacional también experta en varios temas como el cuero y más con el nopal ahorita que tenemos de moda en México, pues tenemos que ahí no me voy a meter ahorita en esos temas, pero ahí está justo la conferencia para que vean Sí. la controversia que hay también con esos temas, ¿no? De Entonces, darle el nombre correcto a las cosas. darle el nombre correcto a las cosas, ¿no? Que a veces justo hoy en la junta que teníamos con la de contenido, o sea, con las chicas de contenido, de que, ay, a veces creemos que un meme no lo va a entender la gente así porque, no sé, ¿no? Eso, y luego, ay, el de cuero, sí, mucha controversia. Pensamos que ni siquiera la gente lo iba a apelar, pero qué bueno que sí. Pero sí, sí, exactamente. Sí. El cuero es una controversia y más con esto que está de moda ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, Totalmente.
Pues yo creo que, si, bueno, si nadie tiene una pregunta, yo lo que No, me gustaría aprovechar el espacio tal vez es que recordemos que, o más bien que nos preparemos para la semana de Fashion Revolution en abril, sí, del 19 al 24 de abril. De nuestro lado estamos preparando una serie de actividades bastante interesantes ya. Afortunadamente tenemos un grupo de voluntarios nuevo que está increíble. Entraron más de 25 personas a hacer voluntariado en Fashion Revolution México y pues tenemos objetivos bastante amplios y que seguramente los van a ver para la semana de Fashion Revolution. Pero bueno, pues les invito a que no nos esperemos hasta abril, sino que vayamos haciendo actividades, vayamos haciendo cosas y que sepan que estamos totalmente dispuestos y dispuestas a escucharlas y escucharlos sí. para que resolver situaciones juntos. Sí, qué padre, qué bueno. Ya queremos que sea esa semana y también pues que veamos todo lo que van a sacar en este año, ¿no? Estamos Va a muy estar emocionados. bueno. Pues muchas gracias, Efraín, y pues seguimos de todos modos acá. Muchas gracias a ti por el espacio, gracias a todos y a todas quienes nos están viendo. Bueno, bye. Chao.